Nuevamente con ustedes, otra vez, las cosas que no se ven, no todo está perdido. Y cuánto encierra, ¿no? Justamente este título. Y hablando de títulos, hablando de palabras, hablando de letras, hablando de escritura, tengo el honor, y lo digo con creces, de tener a mi lado una persona que admiro muchísimo desde hace tantos y tantos años, al señor Eduardo Jorge Arcuri. A ver, su hoja de ruta, su CV es vastísimo, o sea, es imposible quizás resumirlo en pocas palabras, y no se merecería en pocas palabras por su trayectoria, se merece todas las palabras y todas las presentaciones. Pero entre ellas, que después me va a ayudar, por supuesto, lo tengo aquí al lado y está muy cómodo sentado en el sillón. Recién le decían, te falta la pipa, como un buen escritor, ya te saludo en persona. Escritor, dramaturgo, guionista, del género narrativo histórica y de ficción. Guión teatral, corrector literario, autor freelance, pero tantas cosas, una persona que tiene su trayectoria también en el ámbito internacional, a quien estoy saludando y está con una sonrisa. Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, muy honrado. Ay. Y muy generosa con tus conceptos. No, me quedé corta, como decimos nosotros, porque es demasiado. Para mí, yo digo, qué orgullo poder presentar a este caballero en nuestro canal. Está parte de mi equipo, acá está Anita, está Carlos, está Rocío, por allá en Zárate está Gustavo del otro lado. Y yo digo, qué orgullo que tenemos de tenerte aquí hoy, para nosotros y para quienes después van a estar visualizando, por supuesto, el episodio del podcast. Y ¿sabés lo que me llama la atención? La gente joven. Nosotros somos muy jóvenes desde ya, pero la gente más joven, las personitas más jóvenes que dicen, ay, yo quiero que vuelva el invitado. El podcast se quedó corto, porque es otro estilo de podcast, ¿me entendés? De entrevistas. Y yo digo, qué bueno que estén ávidos de seguir conociendo a personas tan importantes, en este caso como vos, como todos los que nos han engalanado hasta este momento. Bueno, yo muy agradecido, honrado, sorprendido y hasta casi tendría que ruborizarme por la cantidad de cosas lindas que me dijiste. ¿Por qué sorprendido? A ver, decime. Sorprendido porque no creo ser tan descollante, no creo ser tan genial. Sí, yo creo que sí, sos muy generosa. No, yo creo que sí, desde mi humilde punto de vista. Por eso digo, gracias por estar, gracias por hacerte un tiempito, gracias por venir y que nos cuentes un poquito de toda esta trayectoria. Hijo y nieto de escritores. Sí. Ajá. ¿Cómo empezamos por ahí? ¿Cómo empezamos por ahí? Cuando, bueno, tengo 80 años, así que muchas cosas para contar. No se puede creer. Pero el tema es el siguiente, yo de chico pasé una buena parte de mi niñez en un orfanato. Ajá. Entonces unos tíos me rescataron a los 10 años para ir a vivir con ellos y quedé a vivir con ellos. Cuando terminé la escuela primaria, obviamente quería seguir la secundaria, sí. Algo relacionado con ciencias humanísticas. Y mi tía me dijo, mira, ¿por qué no estudias una carrera técnica? Porque después de 6 años en el secundario tenés un oficio. De la otra manera vas a ser un pinche de oficina. Tenía razón. Estudié otras cosas, me gusta mucho la física, la parte técnica. Pero la física estudiaste. Me gusta mucho la mecánica, me gusta mucho la electricidad. Y bueno, estudié, terminé como técnico electromecánico y después trabajando como técnico electromecánico siempre me gustó y seguí avanzando, técnico superior en electrónica, pero había que ayornarse porque la tecnología venía avanzando ya a pasos muy agigantados. Después comenzamos a trabajar en el INTI. Digo comenzamos porque también mi mujer trabajaba en el INTI. Ajá, Marta. Sí. Y en el Parque Tecnológico Miguelete, y esto me obligó a tener que seguir capacitándome cada vez más, y el INTI fue muy generoso en becarnos en muchas de esas carreras. Bueno, terminé en el área de la física mecánica. Trabajé
mucho tiempo hasta que decidimos tener nuestra propia empresa dedicada a algo muy puntual. Nosotros ¿Qué? pensábamos siempre que Argentina se puede levantar a partir del apoyo que le podamos dar desde el INTI a las pequeñas y medianas empresas. Ajá. Poner los laboratorios a disposición de los pequeños y medianos empresarios. No gratis, que paguen un arancel, sí, obviamente, los gastos había que pagarlos. La plata no cae del cielo. Y como eso no obedecía, decidimos hacerlo por nuestra cuenta. Pusimos nuestra empresa y orientada ya no a la investigación tecnológica, que era algo muy puntual y éramos el furgón de cola en la tecnología internacional. Entonces nos dedicamos más al área de mantenimiento técnico en plantas industriales y armamos una empresa de ingeniería y mantenimiento en plantas industriales. Ah, qué bien. Y nos dedicábamos a lo que había sido mi especialización, que era mecánica de los fluidos. En mecánica de los fluidos, líquidos, gaseosos y físicos. Los físicos son los eléctricos, electromagnéticos. Sí. Y las cosas no fueron muy bien, hasta que previo a la crisis del 2000-2001, cuando ya empezaron los primeros chisporrotazos, gente que nos debía mucha plata dejó de pagar, nos mandaron a la ruina. Ay, no me Yo digas. me deprimí y por una afección autoinmune tuve un efecto muy raro, que los médicos no supieron todavía, hasta el día de hoy no supieron qué era, pero sí una variante de esclerosis múltiple que me dejó cuadripléjico en 15 días. No te puedo creer. Sí. En 15 días quedé cuadripléjico con la posibilidad de mover los párpados, el oído y el olfato. Fue todo lo que me quedó. Lo demás, nada. Sellado en terapia intensiva del Hospital Castex, ahí el Eva Perón, en la Ruta 8, San Martín. Y bueno, ver qué pasaba, porque nadie entendía qué era. No era Guillain-Barré, no era ninguna de esas enfermedades autoinmunes que los neurólogos conocían. Pero claro, es muy particular. A veces el organismo reacciona en función de cómo uno viene funcionando. Y cuando uno se genera esas enfermedades, no deja de estar presente también la inventiva. La mente, nuestro cerebro. Claro. Dios mío. Y ahí es cuando uno inventa esas cosas que salen del molde convencional. Entonces, bueno, ya desahuciado, después de varios días y meses internado, los médicos le dijeron a Marta, como yo soy donante de órganos, le dieron la carpeta para que vaya a donar mis órganos ahí en Pucallpa, ahí en el mismo Castex. Y cuando vieron la carpeta, dijeron, mire señora, disculpe, no lo tomé mal, pero de acá no nos sirve nada. No nos sirve nada. No sirve no te puedo creer. Contame esta parte. Entonces, contanos. No, claro, no servía nada porque yo estaba con respirador intubado, sonda nasogástrica, sonda vesical, me alimentaban a través de sachet. No había nada, no veía. Lo único que tenía era olfato, oído y el movimiento de los párpados, que por eso nos comunicábamos con Marta. Por un sí o por un no era. Tenés dolor, entonces era el movimiento de los párpados. Obviamente que la pérdida de tonicidad muscular de tantos días de estar tirado hacen que las articulaciones comiencen a desmembrarse. Por lo tanto, internamente los dolores eran como que me descuartizaba, pero no tenía la posibilidad de manifestarlo. Entonces mucha gente pensaba que lo que yo quería, de alguna manera, cuando movía o podía desesperarme por algo, lo único que hacían era aplacarme, o me daban oxígeno o no sé, me medicarían con algo. Bueno, todo eso resultó después transcrito en una novela de 300 páginas dedicada a los médicos,
a los pacientes que sufren, Sí, cómo soportar a los familiares de los pacientes, cómo acompañar a un paciente, pues empezar a contar todo aquello que cuando uno está al borde de la muerte y tener la posibilidad de morirse y sí, sentir que te vas a sí, sí, morir sí, y entiendo. decidir no Ahí morirte. está. Y ahí tuve un punto de inflexión que, bueno, de alguna manera justifica los 50 años que tenemos de matrimonio con Marta, en el que decidí no morirme por amor. Ay, Pero vos Mayo, fíjate, pero es maravilloso no, a lo que veces uno dice no morir de morirme amor, por pero también se amor. puede vivir de Por amor supuesto. o por Sí, amor. sí, sí, Pensándolo, o sea, yo tuve la sensación de que tenía la posibilidad de morirme. Lo es- escuchaba que los médicos por decían, supuesto, no hay sí, más nada que sí, hacer, sí. dejemos una vía por las dudas, Ay, no pero te ya puedo creer. no hay nada, dejemos pasar a la familia para que se Sí, despida. sí. Yo tirado en la camilla esta de terapia intensiva, pensé que me estaban velando, Ay, porque Dios como no mío. veía, sentía que algo pasaba a mi alrededor y escuchaba que gente, mi hermana, la más chica, lloraba. Claro. Y uno no entiende. Lo que sí me llevó a recapacitar es, escucha, los muertos escuchan. Y me acordé de muertos queridos, que en el momento del sepelio Sí, sí. pensaba, digo, pensar que me estuvieron escuchando y yo no me daba Ay, no te puedo cuenta. creer. Así que los muertos escuchan, pero qué lástima no poder comentarlo con los No, no, ya demás. sé. Pero en ese momento eh, que me pareció estar parado en el umbral del paraíso, Sí, uno comienza a sentir un estado de ingravidez donde ya no te duele nada, todo es hermoso, todo es perfecto. Lo que vislumbras es como si estuvieras en el universo, no sé, en una nave espacial, ujú, y todo lo que ves es maravilloso, es espléndido. Entras en un estado de ingravidez sí, que sí. después hablándolo con amigos me dijeron, mira, es una hipótesis que ha presentado eh, se ha presentado también en neurociencias, en Ajá. psicología. Freud dice que el estado previo a la muerte es un regreso al útero materno. Mirá Entonces, vos, mira, es coincidente, porque yo incluso con todo lo que vi se... colores que no existen en la Tierra, yo no los vi esos colores. Y Ah, cuando los vi una vez, y lo vi de manera muy particular, llenando el tanque de agua de 500 litros y veía el agua pura que entraba y el sí, agua que se movía y el color del líquido, me hizo sí, acordar que ese era el color que yo alcanzaba a ver. Cuando lo comenté con este sí, médico amigo, sí, sí. se lo mostré y me dice, vos sabés que es el color del líquido amniótico. No te puedo creer. Sí. Entonces, digo, bueno, mira, lástima que Freud no está para escucharlo, porque No, si no pero le podría dar mirá testimonio quién de lo que nombraste, ¿no? dice. Justamente a Freud, Y así él, que claro, no, él fue el que me sí, sí, dijo, sí, yo sí, sí, desconocía sí, sí, sí. totalmente que esas cosas las había Escúchame, propuesto él. Jorge, ¿cómo saliste de este estado? Porque ¿Cómo pensé que no le volviste a...? podía dejar a mi mujer, yo era el que manejaba el área técnica, ella el área administrativa. Sí, Por lo tanto, si yo no estaba, los trabajos no salían adelante. Me habían quedado trabajos muy importantes en mm, Dunlop, eh, trabajos muy importantes sí, que me sí, habían quedado pendientes para terminar. En el caso de ellos, me esperaron a que ok, termine, porque claro, había mucha plata invertida en ese seguro. proyecto. Y todo estaba acá, porque ahí era desarrollar una automatización a prueba y error. Así que bueno, no tuvieron más remedio que esperarme a ver si sobrevivía. Y acá, Pero eso no me y importaba. pasó. Sí, sí, pasó. Lo que sí me importaba era no dejar a mi mujer sola con Ah, toda la cantidad de problemas económicos que teníamos, claro, porque quedamos fundidos. claro, claro. Es más, los amigos que nos venían a visitar venían con las bolsitas con alimentos de Ay, mi regalo, un vida. paquete de azúcar, fideos. Estábamos en la indigencia Sí. total. Bueno, todo esto era cuestión de volver a trabajar, volver a salir adelante y sabíamos que la única manera de salir adelante era volver a levantarnos
cómo nos levantamos cuando empezamos decidimos vivir juntos. Sí, sí. Bueno, pero no sé si me he ido demasiado por No, las pero es que es ramas. tan apasionante que, por supuesto, lo queremos seguir escuchando. No, después a partir de ahí sí, estudié la parte de filosofía y letras, quise hacer la licenciatura en historia. Sigo, Sí, seguí. que no la terminé porque me fui a hacer cine a Avellaneda. Esto fue en el año 72, Ajá. 71, 74, es una carrera corta de 3 años. Hice cine, no era rentable, dejé de hacerlo, pero bueno, ahí fue cuando me dediqué a hacer guión. eh, Quedó la cosa un poco pendiente Sí. y tuve que volver a reconocer que lo único que nos daba de comer era el trabajo técnico. Por lo tanto, lo otro quedó en segundo plano hasta que quedé discapacitado, y como discapacitado tuve que quedar en silla de ruedas para irme a la máquina de escribir y empezar a trabajar, y gracias a las relaciones familiares empecé a trabajar para editoriales. Ay, bien. Ahí sí se confirmó mi trabajo como escritor. Justamente, que en tu silla de ruedas te acercabas a la computadora y ahí seguías fluyendo. Claro, yo venía escribiendo desde hacía muchos años, Sí, pero no de modo sí. profesional o comercial, ¿no? Sí, me había estado capacitando. Cuando quedé en silla de ruedas me di cuenta que ya no podía estar más en las obras Mm, o en los distintos trabajos que solía hacer porque no tenía acceso, posibilidad de movilizarme. La única que me quedaba, porque aparte había que buscar una fuente de ingresos exacto. económicos en la casa, gracias a los contactos familiares, eh, tuve la posibilidad de empezar a escribir para una editorial, y más allá de todas las experiencias que había tenido escribiendo, hice los cursos en la escuela a través de internet, en la Escuela de Escritores de España, cursos sobre técnicas narrativas y guión teatral. Ujú. Fueron dos que más o menos me vinieron bien. Y empecé a trabajar para estas editoriales, Sí. escribía como columnas. Y entre esas columnas, el primer trabajo profesional fue hacer, no crítica literaria, porque estoy en contra de los críticos. Ujú. No me parece que el crítico es alguien que critica lo que él mismo no se anima a hacer. Ajá, Entonces, si sos tan hábil para criticar la calidad de la obra de un artista, si sos tan hábil, ¿por qué no lo haces vos? claro. Entonces, Sí, si lo se estás entiende. criticando, para mí perdés credibilidad. Ajá. Esa era una de las cosas, pero sí hacía crónicas literarias. Eso me obligaba a leer los libros que salían o aparecían en Sí, la sí, editorial, que me los daban, y me sí, decía, haceme una crónica de esto. Entonces tenía que leer ese libro, hablar del autor y hacer claro. brevemente un resumen que después iba a utilizar para la promoción de ese libro. Ujú. Y claro, en silla de ruedas lo único que podía hacer era acercarme al teclado y Sí. empezar a escribir. Esto me dio la posibilidad de llegar a escribir hasta 3 libros por año. Qué- Entonces, muchas veces me dicen, ¿cuántos libros tenés hechos? Digo, mira, yo tengo y haciendo la cuenta, que incluso ¿Cuántos? figuran, estoy creo que en los 42 No se libros, puede creer. entre obras literarias y obras teatrales. Sí. El tema es que en una de las charlas alguien me dijo, che, pero no te dan los años. Digo, lo que pasa es que yo estaba, imagínense que yo lo único que Claro. podía hacer era estar en una silla de ruedas escribiendo, y Sí, yo sí, llegué sí. a sacar hasta 3 libros y no sé, algún que otro guión por año. Entonces, no los hacía porque yo me los financiaba, los hacía porque escribía para distintas editoriales. Claro. Yo escribía para editoriales de México, de Estados Unidos, Ujú. de Estados Unidos, y eran para dos. Una era para Miami y la otra era para Puerto Rico. Eh, ¿Qué dije más? Sí, México, sí. España España. y Argentina. Claro.
Entonces, escribiendo para todos ellos tenía mucho para sacar. Exacto, ahí volcabas toda tu inspiración. Ahora Pero, te voy a preguntar de algo muy particular, pero decime. Pero no, ellos me decían, mira, sabían que yo hacía narrativa, Sí. no hago poesía. Sí. Entonces me decían, mira, necesito que escribas, no sé, en México, por ejemplo, sobre la crisis de la ancianidad en México. ¡Oh, diablo! Me tengo que ir a vivir a México. No, entonces me tuve que suscribir a varios periódicos de México, claro, revistas de México, internet me ayudó investigabas muchísimo. Investigabas además, claro. Y me daban ellos sí los títulos. Exacto. O sea, estudiar qué pasa con los viejos. Bueno, sí. ¿Qué pasa con los viejos en México? Sí. Bueno, ¿cómo es su situación laboral? ¿Cómo es enfrentar la proximidad de la muerte? ¿Cómo es enfrentar la viudez? ¿Cómo es enfrentar la falta de trabajo? Sí. ¿Cómo es enfrentar la falta de subsidios estatales? Claro, me tiraban esos títulos y yo en base a eso me ponía a investigar. Sí. Me resultaba bastante fácil cuando me tiraban esas ideas. Pero claro, lo único que tenía que hacer era investigar sobre eso. Claro, y escribir sobre eso. Y como eso escribí varios. Sí. Y escribí, me di cuenta que también podía escribir para terceros, que es lo que se llama autor fantasma. Exactamente. Entonces, yo escribía como freelance o como autor independiente. Sí. Autor fantasma es cuando vos sos contratado por alguien famoso que quiere escribir sobre algo, pero él no sabe cómo hacerlo. No tiene las técnicas. Entonces, claro, vos le cobrás por escribir lo que él te va a decir después y vos lo vas a grabar. Sí, o sea, yo lo grababa, después desgrababa y de alguna manera romantizaba o novelizaba lo que él me había contado. Y esta persona después firmaba el libro como que lo había escrito él. Sí, te entiendo. Obviamente que eso se paga mucho mejor que como el freelance. A mí no me importaba que mi nombre figure en la tapa del libro. Sí. A mí lo que me importaba era darle de comer a mi familia. Exacto. ¿Está? Sí. Pero tampoco convertirme en un mercenario. ¿Por qué? Porque yo escribía en función de aquellas cosas que no traicionaran mis principios te entiendo. O mis convicciones. Sí. A mí me ha pasado, por ejemplo, en el caso de escribir libros como el último del año que estamos 2026, creo que el último del 2025, que fue El orden justo. El orden justo. Hablar sobre Patti, pero no es hablar sobre Patti a pesar de las críticas que Patti se merezca como haber participado, sí o no, porque eso no lo investigué, simplemente tengo la información periodística, pero sí sé que Patti es una persona muy cuestionada, pero sí sé que es una persona muy admirada. Claro. Bueno, ¿qué pasaba? La idea era hablar sobre el mercado central, la crisis del mercado central, al borde de fundirse por culpa de la corrupción, de una corrupción que no la podía frenar nadie, hasta que al gobernador Eduardo Duhalde en aquel entonces, y yo tendría que aclarar en este punto dos cosas. Soy agnóstico, respeto todas las religiones, pero no practico ninguna. Bien. No creo en dioses, ni en santos, ni en vírgenes, ni en nada de esas cosas, pero las respeto. Exacto. Y respeto a quienes creen en eso. Bien. Musulmanes, monoteístas, politeístas, los respeto a todos. No es algo que a mí me conflictúe en absolutamente nada. Se entiende. Y la otra es que quiero ser libre. Y como libre, soy libre pensador, tengo pensamiento crítico, no milito para nadie. Yo creo que la única militancia que tuve fue en la época de la democracia, en el gobierno de Alfonsín. La única que tuve. Después, nunca más, ni siquiera con mi mujer, que somos muy unidos, hace 50 años que andamos juntos las 24 horas del día. Pero no milito para ningún partido político, no milito para ningún candidato político, para ningún caudillo.
Dejo todo esto en claro porque si no parecería que hubiera estado militando para Se Patti entiende, cuando escribo se este entiende, libro. se entiende No, perfecto. eso lo que me llamó la atención fue como un mercado central que tenía 4 millones de dólares de deuda al borde de la quiebra, en menos de 2 años, el gobernador Duhalde lo convoca a Patti, ex comisario que escribía columnas periodísticas en el diario La Prensa, creo que era, la de Amalita Fortabat. Hacía las columnas policiales. Trabajaba con eso. Pero una persona que yo la conocí como vecino de Escobar cuando él fue intendente acá. Y las pocas veces que he charlado con él como intendente, porque no nos unía absolutamente ninguna otra relación, yo como una persona honesta, buen administrador, porque con él hablamos en un momento, me acuerdo, cuando él era intendente, explotar el turismo en Escobar. El turismo es una industria inexplotada en Escobar y es lo que comúnmente llaman la industria sin chimeneas. Entonces Escobar tiene un caudal turístico importante para explotar que no se está explotando. Bueno, en aquel momento él me dio sus razones por las cuales no se podía explotar más. ¿Por qué? Porque no tenemos nosotros cómo alojar, no tenemos capacidad hotelera para alojar turismo. Bueno, listo. Todo esto hace poco me llevó a estudiar turismo a través de internet en la Facultad de Salta. No te puedo creer. En la Universidad Católica de Salta. Bien. ¿Por qué? Porque quería que en el momento que me siente a hablar con cualquier persona del gobierno, hablar de turismo, saber de qué estamos hablando. Exacto, te preparaste. Entonces, yo para hacer turismo ni poner una agencia turística. Te entiendo. Bueno, aproveché esa posibilidad y me di cuenta que se puede hacer lo que ahora llaman visitas o turismo de proximidad o mini turismo, como le decíamos hace unos años, donde no es necesario tener pernocte, que es como ellos denominan a cuando el turista se queda a dormir en ese lugar. Hay otras posibilidades. Flotémosla. Bueno, hasta ahora no he podido tener una respuesta de apoyo por parte, pero no lo voy a armar yo, la tiene que armar a nivel de gobierno municipal. Y entonces, eso quedó. Con este libro, cuando me puse a investigar qué pasaba en el mercado central y la corrupción era fatal, puedo dar las razones por las cuales, pero prefiero que compren el libro. Ay, sí, por supuesto, hay que leerlo, no se lo pierdan. El caso del tema también fui contratado, no me lo pagué yo, ese libro no lo pagué yo, fui contratado para escribirlo, pero ojo, siempre y cuando lo que tengamos que decir coincida con mis principios. Lo aclaraste y se entiende perfectamente. Y no son los principios de Groucho Marx, de que si estos no te gustan, tengo otros. No, la tengo claro, 80 años, uno tiene claro un montón de cosas. Ya he cometido los errores atroces, yo he sido uno de los tipos más estúpidos que pudo haber. ¿Por qué decís eso? Pues yo soy muy estúpido. ¿Pero por qué? Joven. Porque he cometido errores. Como todos, son Eduardo. Estúpidos, qué tarado, qué inmaduro, qué mal que estuve con fulanos, con menganos, con sultanos. Y bueno, pero nos podemos reivindicar después, eso uno llega. Aprende a prueba y error. Exactamente. Lo malo es cuando uno no aprende. Exacto. Y sigue por el mismo camino toda su vida. La ventaja es cuando uno va aprendiendo y se da cuenta de que ha sido muy tonto y trata de que eso no cometer otra vez el mismo error. Es verdad. Bueno, esto me llevó a darme cuenta cómo este hombre, de alguna manera, sin haber matado, ni picaneado, ni torturado a nadie, este hombre, me refiero a Patti, en menos de 2 años reorganiza la administración, termina con la corrupción, pero después conociéndolo, porque claro, voy a hacerle entrevistas a su casa, hablando porque necesito información. Lo conocí realmente como es.
es una persona que impone autoridad con la mirada. Y es una cosa muy particular. Es una persona que no necesita levantar la voz para que vos termines respetándolo. Son esas personas que tienen cierto ángel, como me pasó después, y después vamos a hablar seguramente, con Daniel Schavelson, doctor en arqueología y antropología. El arqueólogo de Buenos Aires es el capo máximo docente en la UBA, un capo. Son esas personas que con la mirada, nada más que con la mirada, imponen un respeto, no te digo cercano a la santidad. ¿Viste cuando vos te acercás a un personaje que sí tiene un cierto ángel? Sí, es cierto. O es hipnótico, ¿viste? Es hipnótico, son hipnóticos. Es como cuando, no sé, si te encontrás con el Papa, sea quien sea. Claro. O te encontrás con un actor o con un cantante de moda. Y vos no sabés qué es, pero sabés que esa persona te atrapa, te atrae, ¿no? Bueno, todas estas cosas suceden con este hombre. Y me di cuenta que él tiene un poder de autoridad que no requiere que levante la voz. Con una mirada, tiene una mirada muy particular, una mirada muy fría, o muy cálida, pero tiene una mirada muy particular, una expresión en la que hace que o te calles la boca, obedezcas, o reconozcas que estás equivocado, o que no tiene sentido discutir con él. Yo comprendo, y de esto me permitió investigar después, y comprendo por qué toda la mala prensa que tuvo después, o la buena prensa que tuvo después, en la que se le achacaron una serie de cosas porque era importante sacarlo de la política. Patti no era un tipo con el que se pudiera negociar políticamente, porque si no, no se hubieran podido hacer los negociados que se hicieron después entre Horacio Berbisky y Néstor Kirchner, por ejemplo, para negociar el control de los derechos humanos, y de eso tengo pruebas documentales. No hubiera sido posible después que cuando él tiende o inicia la campaña a gobernador, traten de sacárselo de encima porque era un tipo demasiado jodido con el que no se puede negociar. Pero tampoco quiero dedicar demasiado tiempo a hacer esto. Está bien, pero es súper interesante y nos queda tanto por preguntarte, pero pasamos, ¿no? De este libro a háblame de La Secreta Buenos Aires, pero que revolucionó la historia oficial esto de La Secreta Buenos Aires. Háblame después contame algo de las vizcacheras, de los restos arqueológicos, contanos, ilustranos. Mira, con esto surgió hace muchos años, en el año 2010 y 2011, fui corrector de estilo de Federico Kirchberg. De estilos, sí, ¿no? A ver, uno de los libros que tenía Federico escrito se llama La primera de las tres Buenos Aires. Bueno, hablando de ese tema, por lo general el corrector no tiene contacto con el autor, sino a través del editor. Claro. Pero en ese momento hubo una duda de por medio del editor, me dice, mira, ¿por qué no hablas vos directamente con Federico y lo explicás? Claro. Cómo es? En el caso, cuando empezamos a hablar, él me dice, no, yo porque hace 500 años atrás el estuario del río de la Plata llegaba a 50 kilómetros al norte de donde está actualmente. A 50 kilómetros desde Escobar, donde yo vivo. Y sí, en la zona de Escobar, y es muy probable que en la barranca de Escobar. Digo, ¿sabes que sí? No es descabellado. Pero ¿por qué hablas de tres fundaciones de Buenos Aires en vez de dos, como se habla en la historia oficial? No, porque previo a todo esto, me despertó la curiosidad y quedó. Sí. Bueno, pasa el tiempo y en un momento determinado lo conocí a Pedro Santroni. Sí, por favor. A través de Irina. Exacto. Con Irina era presidenta en ese momento de la SADE, yo soy socio honorario de la SADE. Y lo conocí a Pedro. Pegamos onda, como dicen los pibes. Digo, vos sabés que yo tengo tal duda. Sí, vos sabés que yo también.
y vos sabés que a mí me gusta, y vos sabés que a mí también. Bueno, Digo, bueno, mira, ¿por qué no hacemos algo juntos? claro. Y empezamos a hacer juntos. Y en un momento él me dice, sí, porque cuando éramos chicos, en una zona de las Vizcacheras íbamos a juntar huesos de Juntar un hueso. cementerio indio. Ah, la flauta. Y sí, también encontrábamos cerámica y hemos encontrado, y todo eso dentro del mismo cementerio. Ajá. Sí, y encontrábamos balas de arcabuz y adentro de un cementerio. Yo no, pará, Sí, esto hay otra coincide cosa. mucho más Claro. con un combate, no con un cementerio. Pero ¿qué pasa? Todo esto ya, Kirkus me había despertado la curiosidad y yo ya venía con algo de información de todo esto. Ajá. ¿Qué hago? Se me ocurre, como escribía para España en ese momento, se me ocurre pedirle al Archivo General de Indias información sobre la campaña de Pedro de Mendoza en la campaña de la conquista del Río de la Plata. ¿Por qué? Porque España tuvo 3 periodos: el de descubrimiento, el de conquista en las nuevas tierras, ¿no? Descubrimiento, conquista y colonización. Entonces, descubrimiento, ya sabemos quién. Solís, vamos al Río de la Plata. No entraba esta zona en el Tratado de Tordesillas porque eran tierras incógnitas, no se conocían. Por lo tanto, cuando Solís descubre el Río de la Plata, 1516, Portugal, que ya había descubierto lo que hoy es Brasil en el año 1500 y había empezado a formar sus gobernaciones, tiene a los hermanos de Sousa que dicen, che, ¿por qué no van a explorar qué pasa ahí en ese río ancho que hay y el Paraná? ¿Qué encuentran? Porque, a ver qué encuentran, porque si remontan el Paraná, por ahí llegamos al Mar del Sur, decían ellos, no me di, claro. Que es el Pacífico, hoy es el Océano Pacífico. Por ahí, remontando el Paraná, llegamos al Pacífico y no hace falta dar la vuelta que hizo Magallanes con tantas dificultades. Ese era uno de los puntos que le interesaba a Portugal. Ajá. Esto está en discusión porque no entró en el Tratado de Tordesillas. Aparte, Alejandro VI, que era el Papa Borgia, que fue el que medió en todo esto, pasa o traza la línea imaginaria, pero la traza a partir de las Azores, no dice a partir de qué islas, de cuál de las Azores, y hay una parte que pertenece a Portugal que se las estaba otorgando a España. Así que hay que correr la línea. Bueno, llegan a un arreglo entre España y Portugal y España decide correr la línea a cambio de las islas Canarias. No fueron tontos en esto y después explicó por qué, porque las Islas Canarias es el trampolín para poder cruzar el Atlántico aprovechando las corrientes cálidas marinas y los vientos alisios. Entonces, si vos te fijas en la historia, todos los cruces atlánticos que se hicieron en esa época partían no del puerto de Palos solamente, directamente, ni de ninguna otra, partían todos desde las Islas Canarias. Es para aprovechar todo. ¿Y dónde iban a parar? A Mesoamérica, lo que es Cuba, toda la zona del Caribe. Luego de empezar en esas disputas, a Portugal le interesaba remontar el Paraná para ver si llegaba al Pacífico. El otro punto importante, ver si el Paraná se unía con el Amazonas, eso no se conocía. No, por supuesto. Le iba a permitir a Portugal exigir una mayor cantidad de territorio porque iba a decir que ya Brasil era una isla, ya no era un continente. Se unía el Paraná con el Amazonas, Brasil, ¿no? Bueno, para ubicarnos geográficamente. Era una isla. Y aparte de eso, tenía otras 2 opciones más. Era llegar a las tierras míticas del Rey Blanco, a la adquisición de metales preciosos, piedras preciosas, y otra de las cosas que Portugal tenía muy explotado a partir de lo que había descubierto en África, que era el mercado
de esclavos. Claro. Entonces, Portugal estaba muy interesado. Pero ¿qué pasa? España también vivía una crisis económica muy dramática con Carlos I de España, que se convierte en Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, porque hereda las tierras de su abuelo, que era toda la Germania, todo el Imperio Germánico. Por lo tanto, eran muchas tierras. Era un imperio muy grande. Sí, muy vasto. Sí. Pero no solamente era grande, también tenía sus deudas. Y Carlos I, rey de España, muy católico, tenía un enfrentamiento, una crisis muy grande que era una crisis religiosa. Enfrentar a dos corrientes, una de ellas dentro del mismo cristianismo, que era el luteranismo o los luteranos, Sí, sí. y por el otro lado los musulmanes. Gran parte de las riquezas que se fueron expoliadas, fueron quitadas de España, pues España reconoce estas tierras como una parte de España. Claro. Por lo tanto, cierto de España, Sí. España no era España, era Hispania, y tampoco era una nación, pertenecía al rey. O sea, todas estas tierras eran del rey. Vos para hacer algo acá le tenías que pedir permiso al rey. Claro. Entonces, todas esas riquezas después se terminaron siendo malgastadas en guerras religiosas. Por eso España se funde. Cuando su hijo hereda el reino, el hijo de Carlos, de Felipe II, hereda el reino, se funde 3 veces, presenta quiebra España. Dilapidaron las riquezas que hicieron acá. Pero, claro, ellos lo tomaron esto como que era España. Por eso se arman después los virreinatos. Y también la injusticia de maltratar a los nativos que estaban acá, que no eran originarios, porque también venían de otros lados. En el caso nuestro, nuestros indios o como quieran llamarlos, porque también hay un montón de prejuicios dogmáticos en todo esto. No hablemos de tribus. Sí, no, eran tribus acá, como había tribus también en la Germania, tribus ibéricas, y hubo tribus en un montón de lugares. Ese tipo era una organización tribal, era una organización y un modo de vida para los pueblos primitivos. En el caso nuestro no es peyorativo, en el caso nuestro es una manera de entender de qué forma sobrevivía esta gente. Sí, había gente que ya ocupaba estas tierras, pero la historia oficial casi no las tuvo en cuenta. Las tribus que estaban acá en nuestra zona de Escobar eran tribus guaraníticas a las que se las denominaba chaná. Me llamó la atención por qué si eran guaraníes, no se llamaban guaraníes, se llamaban chaná. ¿Y por qué los guaraníes de lo que hoy es Paraguay? Y a veces voy a hacer mención a esos países para ubicarlos geográficamente, ¿no? Los guaraníes del Paraguay, o de Asunción, que hoy es Paraguay, los guaraníes de Asunción llamaban chaná a esto que también eran guaraníes. ¿Por qué? Porque la lengua de ellos chaná quería decir salvaje. Entonces, para ellos, los guaraníes de Asunción, los guaraníes de esta zona eran chaná, eran salvajes. Pero ¿qué pasa? Estos eran cazadores, recolectores, pescadores y cultivadores, a diferencia de los querandíes. La historia oficial habla de los querandíes, pero no habla de los chaná. Y si algún historiador habla, lo dice así muy brevemente y de pasada. Pero estos eran los que ocupaban las tierras nuestras. Nuestros lugares. Nuestras tierras, o las tierras donde hoy vivimos. Los querandíes eran nómades, porque eran cazadores, recolectores y pescadores. No eran cultivadores. Por lo tanto, no eran sedentarios. Claro. Y estos estaban acá temporariamente. Estaban en función de donde iban los cotos de caza. Al no ser sedentarios, no vivían permanentemente. Los querandíes ocupaban esta zona, pero también ocupaban el sur de Santa Fe. Se iban caminando, rotaban de acuerdo a las estaciones climáticas y a las zonas de caza, a los periodos de caza.
el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, ahí se relacionan con los comechingones, y después explico por qué. Sí. Se siguen relacionando con la Pampa, y tengo versiones, ya libros escritos de gente que los ha estudiado, los primitivos habitantes en esta zona, hasta con los tehuelches. Por eso se confunden después hasta con los indios Pampa. Ah, mira vos. Los querandíes terminan en algunos casos confundiéndose, pues se van relacionando entre sí. Van apareándose, claro, para ser claro, para ser más gráfico, y mantienen buenas relaciones entre ellos, incluso relaciones de intercambio. Entre esas relaciones de intercambio, cuando fuimos a visitar todas estas zonas donde Pedrito te contó la historia que encontraba de todo, que encontraban los huesos, en el cementerio, que no era cementerio. Al no ser arqueólogos, tenemos terminantemente prohibido hacer un pocito para rescatar nada. Entonces dijimos, mira, vayamos y pateemos el terreno a ver qué encontramos, qué es lo que vemos, porque lo demás ya fue vandalizado hace varias generaciones atrás, que vienen recuperando cosas de ahí. Cuando empezamos a ver todo esto, encontramos cosas y encontramos a gente que vive en esa zona, que se convirtieron en nuestros vaquianos. La gente que nos fue guiando por distintos lugares. Y nos comentaban, no, porque mi abuelo se encontró tal cosa, o mi abuelo encontró tal otra. ¿Qué tenés? Mirá, yo tengo esto. Ahí te lo mostraba y se lo mostraba. Claro, ahí está. Oh, qué bueno. ¿Me lo vendés? No, hagamos una cosa, te lo cambio. ¿Por qué? Y te lo cambio por tal cosa. Y empezamos con el trueque. No me digas. Hago una infidencia. A mí me habían quedado armas declaradas de mi periodo en el que fui instructor de tiro. Y hasta cambié hasta por armas que a ellos les servía para cazar. Mira vos. Calibre 22, armas muy chicas. Que les servía para cazar carpincho, te entiendo. nutria. Y me dieron, conseguí balas, y conseguí balas de Rabús, que las mandé a datar a España, y calibre de 4 onzas y media, 20 milímetros de diámetro. ¿Qué más? Cabezas de hacha de piedra, 2 cabezas de hacha de piedra, un mango que no sé si es de mortero, que Daniel Loponte, que es arqueólogo que me acompañó también en las recorridas, en una de las recorridas, en 2 recorridas creo que hicimos, para mí es la mano de un mortero. Él dice que no, que puede ser un hacha. Bueno, un pedazo de piedra muy trabajada que está quebrada, está rota. Una bola guacha, que es una bola de piedra, que Ulrico Schmidl la describe en su crónica, que era con la que bolearon en el enfrentamiento del combate del día del Corpus Christi, que fue el 15 de junio de 1536. Entonces, cuando empezamos a atar todas estas cosas, digo, no, esto para mí no es un cementerio. Claro. Esto es los restos de un combate que pueden ser los combates del día del Corpus Christi. Si nosotros probamos que este es el lugar del combate, porque no estamos buscando los restos de una ciudad perdida que habían buscado todo, incluso Federico, que después de 500 años no vas a encontrar nada, si acá no había piedra. Y los reales, o las fortalezas, esos asentamientos militares que hacían los españoles en las campañas de conquista, se hacían de piedra. Pero si acá no había piedra, la hicieron de tierra. Cuando la tierra se les desmoronaba con las lluvias y las inundaciones, empezaron a hacerla de adobe y paja, y después de 500 años no vas a encontrar nada. Pero si encontramos los restos de un combate, sí. ¿Por qué? Porque sabemos por las crónicas de 1536 de Ulrico Schmidl, Fermín Leites y Antonio Rodríguez, que son 3 en los que yo me basé, estos 2 portugueses, 2 sacerdotes portugueses, y este era un lasquenete alemán. Lasquenete era un soldado de infantería alemana que había venido con Pedro de Mendoza.
Si localizamos el lugar donde se dio el combate de Corpus Christi, sabemos que a medidas actuales de 6 kilómetros, entre 6 y 7 kilómetros aproximadamente, pudo haber estado asentado el Real, porque él dice que el combate se dio a 4 millas west, que son 4 millas de camino, a 4 millas west de donde estaba asentado el Real. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a analizar las partes, me pongo a ver cuántos kilómetros serían hoy las 4 millas west. Me encuentro con dos cosas. Que la historia oficial, sobre todo la de Lafone Quevedo, que fue en la que se basó Mitre, con el que se termina de distorsionar la historia, termina diciendo, reemplazando en la traducción del alemán gótico 4 millas west, 4 millas de camino por 4 leguas. Y no es lo mismo. No es lo mismo la unidad de medida milla, o sea, cuánto mide una milla a cuánto mide una legua. Ajá. Porque una legua mide 4 millas. Medidas son tales. Sigo buscando y me encuentro con que en Europa había 18 unidades distintas para la milla. Eso termina resolviéndose después con Felipe II, el hijo de Carlos I. ¿Por qué? Porque en Europa empiezan a tener conflictos entre los feudos, porque cada feudo tenía su propia milla y midían distinta. Entonces yo digo, no, mis tierras terminan ahí. Y el que tenía otras unidades dice, no, mis tierras terminan acá. Entonces, ¿qué hace? ¡Qué lío! Felipe II le encarga a Petrus Appiano que haga una enciclopedia donde haga lo que hoy serían las normas IRAN o las normas ISO. Dame una unidad de medida precisa, o el CIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino. Como nosotros trabajamos en INTI, digo nosotros, si vuelvo a incorporar a mi mujer, en el Parque Tecnológico Milet, edificio 3, edificio de física, está metrología. Hablo con ex compañeros, hemos trabajado ahí. Digo, che, escúchame, dame, es la Secretaría del Sistema Métrico Legal Argentino, que es el que le da, digamos, tiene el metro patrón. Ajá, de alguna manera. Entendible, sí. Pesas y medidas, digo, dame la unidad de milla, web, bla, 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 y me dan una medida aproximada. Dice, mira, en ese entonces, y de acuerdo a todo esto, tendrían que ser tantos kilómetros. Entremos a buscar en la parte de esos kilómetros de distancia, si supongamos, volvemos a jugar con las hipótesis. Acá se dio el combate. Yo fijo un eje, trazo un radio de 6, 7 kilómetros a la redonda y digo que dentro de esa circunferencia pudo haber estado asentado el Real. Si yo tengo un Real y el Real es una fortificación para frenar y controlar que los portugueses no se ganen el Paraná, ¿dónde lo voy a instalar? Y en la desembocadura del Paraná no lo voy a poner en Parque Lezama, que yo en Parque Lezama no puedo ver la costa de enfrente si los portugueses se me están ganando por la costa oriental. Entonces lo tengo que poner cerca de la puerta del Paraná para poder frenarlo. ¿Y lo voy a poner en Parque Lezama? No, querido, porque yo en Parque Lezama tengo unos bancos de arena tan grandes en el siglo XVI, tengo unos bancos tan grandes que para sacar los barcos del riachuelo, que es el nombre con el que los españoles definían a los ríos de navegación o navegabilidad limitada, donde podía entrar con un bergantín, pero no podía entrar con una carabela. Y sí tenía la posibilidad de tener los caminos de sirga, por los cuales los caminos de sirga son caminos que se dejan a los costados de los ríos
para poder sirgar, o sea, por arrastre. El sirgar es arrastrar, ya sea con bueyes, caballos, carretas, con lo que vos quieras, arrastras el barco. Claro. Porque el barco no puede navegar solo. No. Bueno, entonces, yendo al punto nos encontramos con que, teniendo en cuenta otra vez, y yo tengo varios libros escritos sobre tácticas y técnicas militares relacionadas con las estrategias empresariales y políticas religiosas, vos tenés 3 puntos para considerar. Es estrategia, táctica y logística. Son 3 puntos que vos tenés que cumplir. Si yo tengo estrategia, táctica y logística, digo, bueno, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué es lo que voy a conseguir? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Sí. La táctica es cómo lo voy a conseguir y la logística es cómo lo voy a mantener una vez que lo consiga. Ay, no puedo dejar de escucharlo porque sí es hipnótico y aquí tanto silencio porque lo estamos grabando, pero tan apasionante, todo lo que es una enciclopedia, pero de las enciclopedias, Eduardo, entonces no, tengo 10.000 preguntas para hacerle porque uno lo tiene acá en vivo y en directo y no lo podemos dejar ir, pero la verdad que yo quiero que brevemente, que es imposible, me redondees esto de España. Con Pedro de Mendoza, ¿qué pasó con Pedro de Mendoza? Claro. A ver. Sí, yo recién decía cuáles eran los intereses que tenía Portugal. Ahora vamos a los intereses de España. Sí. En ese momento a España también le interesaba el oro, la plata, le interesaban esto porque sentando reales formaba parte de ese conflicto que había presentado la línea de trazado divisorio donde el mundo se repartía entre españoles y portugueses, bueno, entre el reino español y el reino de Portugal. Cuando se hace esta división, llegan a un arreglo que decir, bueno, el que primero siente reales se queda con eso. Por eso vino la frase esa que hemos conocido, por lo menos mi generación, desde chicos, de decir, sentó reales, como decir, el tipo tomó posesión de esto, hoy sería un ocupa. Bueno, el que primero que siente reales se queda con la zona. Mirá vos. Era importante que para España sentar reales antes que lo haga Portugal. Que ya estaba Portugal muy cerca. Portugal ya tenía gobernaciones en lo que hoy es Brasil. Se ofrece Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza, a ver. Se ofrece. Sí. Porque habían sido compañeros de estudios en las primeras, en la primera juventud con el rey. Pedro de Mendoza pertenecía a una familia de la nobleza española, una familia muy rica, muy acomodada, y de pronto Pedro de Mendoza acepta hacerse cargo, como pasaba generalmente con todas estas exploraciones, hacerse cargo de la financiación de la campaña al Río de la Plata. Ah, mira vos. La campaña de conquista del Río de la Plata, porque ese es el tema. O sea, Pedro Mendoza viene acá en la campaña de conquista del Río de la Plata, a conquistarlo antes que lo hagan los portugueses. Sí. Financia todo, embarca a toda su familia para que vengan a hacerse cargo, cada uno pongan. Sobraba plata, hubo gente que se sumó a la expedición porque sabían que viniendo todos juntos, acá los esperaba la posibilidad de hacerse ricos. Claro. Con oro, plata o en el peor de los casos con esclavos, con los guaraníes. Y Pedro de Mendoza fue un punto que me obligó a tratar de entenderlo, por qué una persona de 38 años, noble como él, enfermo de sífilis, mira vos, que había contraído sífilis en 1527 durante el sitio de Roma, y una variante bacteriana. Me tuve que poner a estudiar qué pasaba con la sífilis en ese entonces en Europa. Bueno, hay distintas variedades bacterianas y entre ellas la sífilis también existía acá en
eran entre los nativos en América, pero con una variante bacteriana para la que los europeos no tenían anticuerpos. No me digas. Entonces, ¿qué hacía esa bacteria en Europa? Posiblemente, ahí aparece otra sospecha, fue llevada por los marinos o la gente que vino con Cristóbal Colón y tuvo relaciones íntimas con las nativas, que eran portadoras, que no manifestaban esa sífilis, pero sí la empezaron a manifestar los europeos cuando llegan a España y la transmiten a las prostitutas en España, que a su vez la diseminan entre los demás prostíbulos españoles. ¡Qué historia! Y en las campañas militares, que a veces esto no lo cuentan todos los historiadores y algunos casos por bogiatería, en las campañas militares iban las formaciones militares, pero ya venían todos los mercachifles, o sea, todos aquellos que vendían los insumos que iban a consumir los soldados después durante las campañas de sitio. Pero también venían las caravanas con las prostitutas, que también venían para satisfacer las necesidades de los soldados. Esto da para hablar un rato largo, y también de otras civilizaciones, pero aparentemente entre esas caravanas había prostitutas que se habían sido contagiadas por esos marinos que habían posiblemente regresado con Colón y tenían esa variante. Claro, cuando Pedro de Mendoza, con un proceso de infección sifilítica de casi 10 años, por el 1527, él se contagia en esa campaña, y estamos hablando ahora 1536, cuando emprende la conquista acá. ¿Qué pasa? Las versiones te llevan a interpretar que cuando él lo consulta, no él, aparentemente su médico, que fue Hernando de Zamora, busca curarlo y le hacen infinidad de curaciones, por lo general eran curaciones desastrosas, porque se hacían en base a metales pesados. Se usaba mercurio, arsénico, un montón de porquerías que terminaron volviéndolos locos porque afectaban neurológicamente, como lo afectaron a Alejandro Magno. Así que estamos volviendo a periodos muy antiguos. Pero cuando se hacen las investigaciones, se para esta sífilis, esta variante bacteriana sifilítica, la sífilis ya existía, pero ¿por qué si son traídas desde las nuevas tierras, en las nuevas tierras tienen los mismos síntomas? Y sí, hay algunos que sí, hay algunos que no, pero no tan graves como en Europa. Y entonces, ¿con qué se curan? Y mirá, se hacen las averiguaciones entre los que venían de Mesoamérica, Pizarro y compañía. Averiguame, ¿con qué se curan allá? Mirá, allá usan una planta medicinal que se llama guayacán. Y guayacán viene como arbusto o como árbol. Y con eso se curan. Entonces, seguramente por eso los tipos no tienen lo que nosotros tenemos. O sea, la sífilis provoca llagas, unas ampollas en todo el cuerpo. No tiene distinción. Pero para ellos, que no había antibióticos en ese entonces, eran feroces porque se infectaban todos. Vivían permanentemente vendados y no tenían ni la posibilidad de soportar las prendas. Por eso a veces cuando lo ponen a Mendoza, y después podemos hablar de los dos cuadros que representan, los dos cuadros de Moreno, que representan la fundación de Buenos Aires, y vemos una fundación del fundador con armadura, la espada, el poste de justicia, el escribano, y después lo vemos al otro con un poncho, y no, el que está con armadura es Pedro de Mendoza, y el otro es Garay. No, los dos son Garay.
Lo que pasa es que pertenecen a un error de interpretación de José Moreno Carbonero, que fue el pintor malagueño, que no conociendo la zona lo pintó a Garay con armadura para un cuadro que le habían encargado para celebrar el primer centenario de la Revolución de Mayo. Mirá vos, no tiene nada que ver. No. Pero claro, querían representarlo a Garay fundando la ciudad. Sí. Este que no lo conocía lo presenta con armadura. Sí, Garay no tenía armadura. Sí. Bueno, muy lejos estaba Pedro de Mendoza de poder vestir una armadura por la cantidad de ragas que tenía y apenas ni bajaba del barco. Claro. Sí tenía su lugarteniente que era su hermano, Diego de Mendoza. Y tenía un montón de familiares. Entre ellos tenía, no se sabe muy bien si era un sobrino o un primo, que era Pedro de Luján, Diego de Luján o Jorge de Luján. Ajá. Eso depende de quién lo nombre, lo nombran con esos tres nombres. No sé, por él los tenía los tres nombres. Pero el más común, el que más se repite es Pedro de Luján, que participa junto con Diego de Mendoza, el hermano de Pedro de Mendoza, en el combate del día de Corpus Christi. Ahora, Pedro de Mendoza viene para acá, para terminar de redondear en el por qué viene Pedro de Mendoza, a buscar la cura con el Guayacán. Claro. Viene a ver si con el Guayacán puede curar sus heridas. Cuando llega acá, se encuentra que el Guayacán acá no crece. Él pensó que crecía en todas las nuevas tierras. No, el Guayacán es de zonas tropicales. Sí existe, y no le mintieron cuando le dijeron que ya se curaban con eso. Acá no. Acá está desde el norte de Argentina para arriba, pero de ahí para abajo no hay. Por eso Pedro de Mendoza viene en 1536 y 14 meses después, sacando cuentas con la fecha de cuando murió, o sea, al año siguiente, regresa a España. Entonces yo me preguntaba, digo, ¿por qué viene en 1536? Vierte toda su fortuna, el año siguiente se va, sin un peso, no se va ni con una moneda de plata. Muere en el viaje de regreso a España antes de llegar a las Islas Canarias y estaba tan podrido que lo terminan arrojando al mar como se arrojaban a todos los que morían a bordo de una embarcación. Todas estas cosas hacen a que después sigamos adelante y podamos interpretar en por qué digo esto acá. Porque es muy importante el curso que tenía el río Luján en el siglo XVI, donde hallan el cadáver de Pedro de Luján, sobrino del adelantado, que no era un soldado cualquiera. Y ahí nos vamos a encontrar con que el río Luján cruzaba la zona de Escobar y no pegaba la curva que pega actualmente, y lo tengo documentado en los mapas, en las cartografías de la época, del siglo XVII y siglo XVIII. Ay, no se puede creer. ¿Cuánto? No se puede dejar de escuchar a Eduardo, no se lo puede dejar de escuchar. No se lo puede dejar hablar. No, porque uno nos abstraes tanto que entonces pasa toda una película. Yo creo que le va a pasar a todos quienes miren el podcast, el episodio, pasa una película porque lo vas narrando y aparte pones tanto énfasis porque amás lo que haces, por supuesto, y lo transmitís de esa manera. Mira, yo estoy hablando con el cuerpo, pero porque es así. Así lo interpreto y así lo interpretamos todos. Entonces, esto por supuesto, lo voy a aclarar ahora, quedan muchísimos episodios más, muchos encuentros más con Eduardo, que nos va a engalanar nuevamente, sí, va a ser así, con su presencia, así que quédense tranquilos que va a volver y esta historia, no sé cuándo va a culminar, pero nos queda muchísimo todavía por desandar. Antes, por favor, antes de hacerte dos preguntas fundamentales, contanos dónde te encuentra, o contale a la audiencia dónde te encuentra, tus redes. Mira, lo más común es si entran en Google, en el buscador ponen Eduardo Jorge Arcuri, ahí van a encontrar las últimas novedades que han subido distintos medios,
no sé, distintas cosas, y ahí van a encontrar también mi, mis formas de comunicarse Bien, a través de Instagram, bien. WhatsApp, no sé, la dirección de mi casa. No, Yo no está tengo bien. nada que ocultar y No, me ya sé. banco lo que se me No, presente. está perfecto. No tengo nada que esconder, no tengo de quién No. esconderme, eh, no, no tengo inconvenientes en comunicarme con quien quiera hacerlo. Perfecto, perfecto, pero por eso te pedí que lo comentaras porque seguramente van a querer investigar No, más, ¿viste? Ir ahí tengo una y página ajá, que también la van a encontrar va a ahí estar toda en la, Google, sí, en la, y ahí en ella van a encontrar incluso hasta la lista de muchos de los libros escritos, bien, los títulos de los bien, libros escritos. bien, 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 Son varias páginas, vos bien, abrís y te aparece una sí, es primera cierto, con mi foto es y cierto, crees que es esa, pero picás y te cambió la página sí, y aparece la misma sí, foto, pero el texto y cambió. sí también, Este, tiene tanto para contar, aparece en sí 4 o 5 páginas en genial, donde se explica un poquitito genial. de qué trata cada libro de los que tengo. Perfecto, perfecto. Antes de despedirnos, te quiero hacer dos preguntas. Una de ellas, ¿cuáles son las cosas que no se ven para vos, Eduardo? Y creo que la más importante de todas es la capacidad de ser buenas personas. Las tenemos y no las vemos. Creo que es la, la empatía, la solidaridad. eh, Tenemos una capacidad intelectual que no la estamos aprovechando en la medida que sería necesaria, pero sí creo que son parte de las cosas que no las vemos. A veces el engañarnos y deslumbrarnos con espejitos de color. Perfecto, qué buen mensaje. ¿Y por qué crees que no todo está perdido? Porque el ser humano está en una etapa, mi convicción, ¿no? Sí, Estamos sí. en una etapa de evolución, a pesar de que he tenido charlas con gente que piensa lo contrario, que estamos involucionando. Yo creo que no, que es todo lo contrario. Estamos en una etapa evolutiva donde somos muy primitivos. Somos seres muy primitivos y tenemos posibilidades de desarrollarnos intelectual y emocionalmente con un potencial mucho más valioso de lo que nos imaginamos. Y yo creo que en la medida que tomemos conciencia de ello, nada va a estar perdido. Es más, hasta sospecho de que somos la semilla que ha brotado de semillas de civilización anterior que ha tenido grandes desarrollos y que después la estupidez las ha echado a perder. No hablo solamente Sí, de sí, la Biblioteca de Alejandría, sí, sí. que hablan incluso de que grandes sabios, Leonardo da Mm, Vinci, no fueron ellos solamente los sabios que lo descubrieron, sino los que tuvieron la posibilidad de encontrarse con documentación antigua. mm. Creo que somos no la reencarnación, sino la reevolución de una civilización o civilizaciones eh, de, de, Homo sapiens, Mm. o por lo menos de una civilización Homo que ha tenido la posibilidad de tener un desarrollo intelectual, cultural muy importante, y que por errores y por estupideces, porque venimos aprendiendo de errores y de aciertos, eh, tenemos la posibilidad de ser mejores cada vez, cada día más. Gracias. La verdad que un placer haber compartido este gratísimo momento con nosotros. Bueno, igualmente para mí ha sido Gracias, muy grato que gracias me por hayan estar. escuchado, me hayan tenido. ¿Cómo no te vamos a tener paciencia y cómo no te vamos a escuchar si sos un libro abierto? Así que mi emoción y mi gracia gigante se va a replicar por todos lados, por supuesto. Si hay algo que quisiera dejar en claro es Sí, que no me mueve la vanidad,
es una de las cosas en las que trato de no caer, porque sí es una tentación para muchos. No me mueve la vanidad, lo que me mueve es este espíritu de decir, somos capaces de ser mucho mejor de lo que creemos ser. Y lo estoy diciendo desde un punto de vista totalmente agnóstico, desde un punto de vista de libre pensador, que puedo cometer errores, porque a veces uno tiene sus compromisos y toma sus pasiones y digo, no, mira, a mí el fútbol no me importa, pero por ahí sí me importa que gane Argentina o, claro, o me importa que gane Chacarito o me importa que gane San Lorenzo, bueno. pero sí, yo creo que trato en la medida de lo posible de no ser tentado por las vanidades y esto a veces me desconcierta un poco. Ay, gracias nuevamente, Eduardo. Será un hasta siempre, ¿sí? Sí, siempre. Hasta siempre, un hasta siempre. Yo creo que algo que me importa mucho es hacer escuela. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar y para justificar nuestra existencia es haber hecho escuela, dejado que alguien siga adelante con lo que uno, con las primeras sospechas que uno tiene, ¿no? Porque puedo estar equivocado, pero estoy convencido. Y eso es lo que me interesa. Gracias otra vez. No, por favor. Gracias a todos ustedes. Hasta el próximo episodio. Las cosas que no se ven, no todo está perdido.